Me da mucho gusto que esta noche esté con nosotros Alexandra Zapata, y es directora de Educación e Innovación Cívica del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias, Alexandra, por estar por acá. Javier, qué gusto. Bienvenida, gracias de verdad. Y también a Marco Fernández, coordinador del Programa Anticorrupción de México Evalúa y también especialista en temas educativos. Marco, gracias por estar por acá. Hola, muy buenas noches a los dos. Vaya día el día de ayer, intenso para ustedes específicamente. En algunos casos soportar a algunos candidatos, en otro caso, bueno, pues hacer unas planas de lo que sucede en materia de educación. Te paso el balón, querida Alexandra Zapata, para que nos des un panorama general. ¿Cómo sentiste el conocimiento de los candidatos a examen el día de ayer en este foro? Gracias, Javier. Mira, para todos los que nos escuchan y poner un poquito en contexto el evento, es un evento convocado por más de 100 organizaciones de la sociedad civil, muy plurales, con diferentes visiones. Y juntos redactamos una serie de 10 preguntas. 10 preguntas haciendo hincapié en algunos de los puntos que le duelen al sistema educativo, que necesitan mucha atención y que sin duda tienen que ser prioritarios rumbo al próximo sexenio. Esas 10 preguntas se las dimos con anticipación a los candidatos. Ellos y sus equipos las recibieron. El chiste no era emboscar ahí a los candidatos, sino que tuvieran tiempo para preparar las respuestas, aterrizar también sus ideas, sus planes para el sector educativo si fueran electos o electa. O sea, no era acorralarlos, no era ponerlos nerviosos, era, por favor, explíquenos cuál es el proyecto educativo que tienen en mente. Exacto, y a partir de eso creo que el logro fue que por lo menos para 4 de los 5 candidatos sí tenemos ya una idea mucho más clara de dónde está su visión, por dónde es el rumbo y por dónde creen ellos que podrían empujar el sector educativo en la dirección correcta. 4 de los 5. ¿Por qué 4 de los 5, Marco? Pues porque lamentablemente el candidato Andrés Manuel López Obrador el viernes decidió cancelar su asistencia. La había confirmado, pero pues no asistió, ni tampoco. Pues prácticamente no dio una explicación del por qué, no es de que había un problema de agenda o algo, ni siquiera ha mandado por escrito que sepamos las respuestas a las preguntas. Porque ayer entrevisté a Tatiana Cloutier, que es una de las coordinadoras de campaña de Andrés Manuel López Obrador, y nos dijeron, no vamos a ir, pero mandamos ya la respuesta a cada una de las 10 preguntas. Pues lamentablemente hasta que supimos hoy en la tarde, eso no había ocurrido. No sé si de la tarde a estos momentos haya ocurrido, pero eso no es cierto. No se mandaron las respuestas respecto a las preguntas que se le mandaron a todos los candidatos hace 2 semanas. A ver, ahora sí vayámonos por partes. Empecemos con Margarita Zavala. ¿Qué proyecto presenta Margarita Zavala en temas educativos, Marco? Bueno, creo que de los que participaron el día de ayer, con franqueza, desde mi punto de vista, fue el proyecto más limitado, porque no había una idea clara de cuál es el modelo educativo, los retos en términos de la evaluación. Hubo momentos incluso en que confundió la evaluación docente y la evaluación de los alumnos. Habló de la importancia de que tenía que haber conectividad en las escuelas, un tema que salió recurrentemente entre los distintos candidatos, pero jamás se le ocurrió pensar que justo el problema de lo que había ocurrido en el sexenio anterior y en es que la tecnología por sí solita no hace resultados educativos, si no va acompañada de una buena capacitación de los docentes para que la vean a la tecnología como una aliada en su proyecto educativo y no como una competencia, pues no jala, ¿verdad? Entonces esa parte tampoco la tocó, y pues con franqueza, pues más allá de los lugares comunes, de que es muy importante que los papás se involucren, que es importante la educación y es el motor para el crecimiento, en términos concretos, tener una idea clara de política educativa, pues no. Ok. ¿Coincides, ¿Coincides, Alexandra? Pues mira, ¿Qué le agregarías? ¿Qué le quitarías? Yo creo que hubieron varias coincidencias entre los candidatos y entonces ahí podemos empezar a generar temas que se tocaron en común. Margarita hizo hincapié en la necesidad de reformar las normales. Creo que los candidatos en general todos, ¿no?, compartieron esa visión, que la formación de los maestros tiene que empezar desde las normales, y si las normales no son un centro en donde se promueva la capacitación docente de la manera en la que nos estamos imaginando, generando herramientas y acompañamiento para los maestros, entonces vamos a seguir teniendo la problemática en el aula de la desconexión de los conocimientos y las habilidades de los maestros con la realidad que necesitamos para avanzar el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, todos coincidieron en ese punto. Hubieron varios puntos en donde todo el mundo coincidió. Creo que la evaluación, la necesidad de continuar evaluando, también fue un tema en común que compartió
la candidata Margarita Zavala. Todos dijeron sí a la evaluación, hay modificaciones que se tienen que hacer. Me pareció que un matiz interesante que le dio Ricardo Anaya fue el de hablar de cómo cambiamos la mecánica de la evaluación para que no sea un esquema en donde se evalúa por evaluar y después hace poco con los resultados que tenemos, tanto de los maestros como de los alumnos, sino cómo vamos a cambiar ese esquema para que tomemos esos resultados y nos ayuden a cambiar la realidad de los alumnos en el aula, a generar herramientas personalizadas para los maestros y así apoyarlos. También tocó ese tema el candidato Meade y en general hubieron coincidencias de que hemos avanzado en la dirección correcta y que esos pasos sí se tienen que mejorar, pero se tienen que seguir impulsando. Ok, pero a ver, entonces, aquí se viene a calificar a manera de maestros. Maestro Marco Fernández, calificación a Margarita Zavala de 0 a 10. Híjole, 6, y estoy siendo generoso. 6 y está viendo ese barco. Ok, Alexandra Zapata. Yo también sentí que fue una 5.5 presentación de 6. De 6. Ok. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Alexandra Zapata. Pues mira, Javier, yo la verdad es que ni siquiera siento que amerite una consideración de un poco lo absurdas que fueron sus propuestas. Es un candidato que llega y habla de que es ridículo tener que licitar, que toma mucho tiempo, que mejor va a sentar en un cuarto a todos sus cuates. Todos constructores. Todos con los constructores y que les va a decir a cada quien cuántas escuelas quieren reconstruir. Y si tú, Javier, dices 5, entonces yo te voy a dar un contrato de 5, Marcos. Si tú quieres reconstruir 10, te doy un contrato de 10. O sea, verdaderamente un desconocimiento del tema y una serie de propuestas ridículas. Esto es absolutamente a título personal. Sí, no refleja de ninguna manera. Por eso los tenemos aquí. Y hay una cosa que solamente sí le reconocería. A ver. Que tiene en los dicharachos, tiene esta capacidad de comunicación, de tratar de ganarse a la gente, simplificar las cosas. Me da la impresión que había escuchado por internet, pues estaba transmitiendo por internet el evento a los anteriores candidatos, porque dijo algunas cosas comunes, ¿no? O sea, es importante evaluar a los maestros. No, pues es importante prepararlos. Disciplina en las preparatorias, porque eso están en mis preparatorias militarizadas. Y lo decía de forma cómica, pero en términos de profundidad, de propuesta educativa, la verdad, la neta, como él dice, pues estábamos así como con el agua bastante diluida o turbia. Entonces me parece que en ese sentido, pues creo que más bien lo interesante, si tú me dices del evento, fue observar las coincidencias, sí, en varios temas de los candidatos y los matices que sí se diferencian respecto a la propuesta de José Antonio Meade y de Ricardo Anaya. Ok, ahorita vamos para allá. Para allá, o sea, nada más rapidísimo, o sea, es que sí se le notaba a Meade que es el candidato del gobierno, porque no tenía la posibilidad de abrir una parte de autocrítica de qué es lo que no está jalando de la reforma para tratar de hacer los ajustes de tuerca sustantivo que necesita para que jale. Ok, ahorita vamos a ese examen. El Bronco, calificación, Alexandra Zapata. Que los regresen al salón, Risco. 4. 2. 2. Híjole, es dura, maestra. Marco. Yo soy un poquito más barco, 3. 3, perfecto. Ahí está la calificación, ¿no? Validísima. José Antonio Meade. Marco. Mira, yo estabas dando una introducción, ¿sí? Creo que el problema con él es que son dos cosas. Claramente sí había preparado su presentación en términos de abordar las 10 preguntas, con respuestas a veces excesivamente largas desde mi punto de vista, un poquito rolleras, la verdad. Pero en la parte positiva, creo que sí era esta necesidad de utilizar correctamente la evaluación para darle los cursos de capacitación que la verdad son de muy poca calidad hasta ahorita para los maestros en términos de mejorar su desempeño. Esa parte creo que lo abordó, pero siempre dándole la vuelta a los aspectos críticos, y es ahí donde pues se nota que es el candidato del gobierno, claro, que le es incómodo reconocer cuáles son limitantes de lo que está ahorita ocurriendo en las aulas de nuestro país. Alexandra Zapata, ¿qué tal el examen de José Antonio Meade? Pues mira, yo hay algo que sí le quiero reconocer al candidato José Antonio Meade, y que es que llegó y de manera muy franca
y coincido con Marco, claramente conoce el tema, estudió, había preparado respuestas, tiene un equipo también que evidentemente trabajó sobre las preguntas, pero fue muy franco en decir, está muy bien que estemos aquí haciendo un análisis meticuloso sobre cómo podemos aterrizar ciertas propuestas y qué caminos hay para abordar temas que todos sabemos que necesitan atención, pero no podemos ignorar el elefante en el cuarto, que es que la otra propuesta educativa, un poco del candidato que no se presentó al evento, es dramáticamente diferente en términos de lo que conocemos, Javier. Y ahí un poco el problema es que como no vino, hay muy pocos elementos sobre los cuales podemos decir con certeza esto es lo que cree el candidato López Obrador en términos de educación. Y cuando hace estas referencias a acercarse con la maestra Elvester y a tener en su equipo a su sobrino y a su nieto ir a Oaxaca con ir a Oaxaca, gente, sentarse con la coordinadora, entonces eso abre casi una caja de Pandora de pensar qué bueno que todos aquí en términos generales coincidieron, los 4 candidatos que coincidieron que el futuro es garantizar que los niños tengan acceso a los mejores maestros, que los maestros tienen que capacitarse y tenemos que apoyarlos de la mejor manera, que tenemos que garantizar que estén que los niños tengan clases todos los días, que tenemos que proteger a los grandes maestros con una vocación increíble, que están haciendo esfuerzos heroicos para sacar adelante sus salones todos los días del año. Y lo que no sabemos si pensar es si el proyecto alterno que plantea López Obrador, porque nada más hablar de echar para atrás la reforma es, híjole, de verdad no nos dice mucho. Es que sabes que ahí, perdona más la interrupción, es que justo el problema es que en este debate estamos en una caricatura que por un lado la posición gubernamental es de la porra crítica. Prácticamente la reforma es el non plus ultra y no hay casi nada que cambiarle. Y del otro lado está esta visión, me parece también que falta la verdad, diciendo que la reforma no es una reforma educativa, sino meramente una reforma administrativo-laboral. Y la verdad es que cuando uno va a las escuelas, cuando habla con los profesores, cuando se trata de introducir el mérito y acabar con estas malas prácticas que había hace muy poco tiempo, de vender y heredar las plazas, de que para poder ser director lo que necesitabas era el conecte en el sindicato y no el que te reconocieran como buen maestro, esas partes sí hay entusiasmo. La parte en donde la autoridad tendría que ser bastante autocrítica es que, por ejemplo, justo cuando evalúas a los maestros y quieres traer supuestamente a los mejores maestros, pasan las evaluaciones, las de ingreso, pero los estados se resisten a transparentar cómo asignan las plazas. Y ahí empieza a haber en algunas entidades pues intentos de darle la vuelta a la ley. Eso obviamente desanima a los maestros que se están evaluando y que pasaron la evaluación y que dicen, queremos claridad en que se asigne realmente en el orden en que pasamos nuestros exámenes las plazas disponibles. Ese tipo de cosas que no están pasando en varias entidades del país son de las cosas que la autoridad federal realmente no apretó las tuercas con los estados. Ok, bueno, queda mucho más claro el tema de José Antonio Meade. La calificación, Marco, de José Antonio Yo Meade. le daría un 8.5. Un 8.5, muy bien. Es muy buena, Marco. Alexa, sí, ¿no? Sí. Se ve ¿Qué? Maestro más barco que un nada. barco. Ya ahora sabemos cómo califican en el TEC. Ya descubrimos que... No, espérate. Además de todo, es exalumno. 8.5, bueno, es la percepción de Marco. ¿Calificación, Alexandra? Pues mira, yo le daría un 8. Un 8, ok. Ricardo Anaya. ¿Por dónde empezamos con Ricardo Anaya, Alexandra? Empiezo un poco con estas coincidencias que mencionábamos. Todos hablaban de avanzar la educación, la evaluación. Como les comentaba al inicio, Ricardo Anaya hizo este hincapié interesante en cómo generamos un espacio para que todos los insumos de esto, los resultados de todas estas evaluaciones, tanto de maestros como de alumnos, realmente sirvan para algo y generen ahorita parecería que son, y se habla mucho de estas evaluaciones punitivas, lo que tenemos que hacer es voltear las evaluaciones y que se vuelvan una herramienta que empodera al maestro, que lo ayude en el aula y que también sea una fuente para generar oportunidades a los maestros basados exactamente en cuáles son sus oportunidades de mejora y sus fortalezas. Entonces eso es un planteamiento interesante. Hubo también una coincidencia importante entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya de hacer hincapié en el inglés.
Ricardo Anaya proponía tratar de usar nuevas tecnologías para conectar con mexicanos viviendo a lo mejor en el exterior, migrantes que ya sepan hablar inglés y cómo aprovechamos esos talentos para incorporarlos al aula. Ese punto, perdón, nada más rápido, eso pues es una buena intención, pero la neta es una jalada. Y ahí sí, esa parte me parece, o sea, no entender, pues sí, saben inglés, pero no son maestros de inglés, no tienen las herramientas pedagógicas. Claro. Entonces, esa parte me parece una buena intención, un good intention, pero la verdad, hasta ahí. No hay, no veo en ese sentido, más allá de hacerlo pragmático, ese punto, la verdad sí. Sí, yo ahí le bajaba varios puntos, en varias décimas en su calificación por ese punto. ¿Qué otra cosa, Ricardo Anaya, Marco? Pero hay una cosa que sí destaco de su presentación y que me gustó al hablar de que uno de los defectos de la reforma actual es que le faltó capacidad de comunicación, pedagogía hacia los maestros. Realmente los maestros hoy, un sector importante, sí se siente agraviado, porque se le ha dicho que es una evaluación punitiva, porque se le prometió trajes a la medida para su formación, y la verdad yo en su momento le decía al entonces secretario Aurelio Nuño pues que había que ir a hablar con el sastre porque tenía deficiencias importantes en la forma en que hacían los trajes a la medida hacia los maestros en términos de los cursos que no estaban realmente atendiendo lo que las evaluaciones están detectando de sus áreas de oportunidad. Cuando los maestros nuevos, por ejemplo, por ley, necesitan recibir tutorías, porque son maestros jóvenes, porque son más, tienen poca experiencia y necesitarían la tutoría de los maestros más seniors, por decirlo de alguna manera, que tienen más conocimiento, eso no ha ocurrido en muchas entidades. De entrada, porque al principio ni siquiera se habían asignado recursos para este punto. Entonces, obviamente, si tú eres un maestro que te evaluaste, que te prometieron las tutorías, que te van a volver a evaluar, y si no pasas en una segunda evaluación, los nuevos, a esos nuevos en la segunda evaluación, vas para afuera porque o sea, estás en tu periodo de prueba, pues entonces obviamente te enojas. Y si eres uno de los maestros que ya estaba en el sistema antes de la reforma, que te van a evaluar también, y que te están prometiendo que si no pasas la reforma, no pasas la evaluación, te van a dar un curso de capacitación para que tengas mejores resultados con tus alumnos, y empiezas a ver los exámenes, los cursos, y se parecen mucho a los anteriores de la reforma, en línea, y que no responden a los informes que te mandaron de tu evaluación. O que tú tienes el mismo examen, o la misma capacitación que tu compañero, exacto, que a lo mejor tiene capacidades bien distintas a las tuyas, pues y que tú necesitabas escéptico. Capacitación específica. Y creo que ahí, y coincido absolutamente, Marco, en lo que, bueno, no comunicamos bien la reforma educativa. Creo que fue una de las grandes fallas. Sí hay elementos que deberían de tener a los mejores maestros y a los padres de familia defendiendo, pero a capa y espada, la reforma educativa y diciendo no vamos a dar marcha atrás. Y más que hablar de la reforma educativa, ciertos de estos procesos que sin duda están impulsando la dirección en la dirección correcta. Y regresando a este tema, Marco, creo que también en lo que fallamos es, si nosotros le vamos a exigir a los maestros que cumplan con sus nuevas obligaciones que establece la ley, el Estado tiene que cumplir con las obligaciones que tiene como Estado. Y ahí entra la transparencia en las asignaciones de plazas, ahí entran las tutorías, la capacitación. Es un tema de dos. El Estado tiene que cumplir y en muchas cosas el Estado ha fallado. Entonces, mira, ahí el resentimiento de los maestros, por supuesto que se entiende y eso se tiene que corregir. Hace unos meses estuve en Chihuahua haciendo unas entrevistas y una maestra de media superior me comentaba su caso, una maestra de inglés. Me dice, y mira, me evaluaron hace 9 meses. Es la fecha que no me han dado mis resultados de la evaluación y estoy enojada porque además no sé si voy a necesitar cursos, si sí salí bien, entonces tengo los estímulos. O tengo derecho a los entonces estímulos. Fui a preguntar si era cierto o no. Conozco a las autoridades educativas de allá y en efecto. Y entonces empezó también a surgir un problema nodal de la reforma. Según los dichos de la Autoridad Educativa de Chihuahua, el problema era el servicio profesional de la Ciudad de México, que es la que tiene que ver desde la SEP, claro, concentrar y mandar los resultados. Entonces,
ahí ha habido siempre, es uno de los problemas del diseño de la reforma y que no sabemos bien cómo resolver, la tensión entre los niveles de gobierno. Hay responsabilidades compartidas, formalmente los resultados educativos son responsabilidad de los gobernadores, muchos de ellos conchudos respecto a los resultados educativos en sus entidades, y la federación, la verdad también, muchas veces se ha comportado con soberbia, pensando que son los jefes de las autoridades educativas en los estados, y no es así. Sí, claro. Entonces, eso ha dificultado hacer las políticas de Estado que impactan de manera negativa a los maestros, que entonces pues se voltean y empiezan a ser escépticos y dicen, yo ya no les creo, como Santo Tomás, en serio yo ya hasta no ver, no creer, y empiezan a ver varias cosas que no suceden y por lo tanto no creen. ¿Calificación de Anaya? Yo creo que le daría un 8 o 7. 8-7. Yo un 9. Un 9. Ojalá Andrés Manuel López Obrador mande las respuestas, pero yo creo que sí no presentó NP, no presentó, ojalá se resuelva de alguna manera, porque lo que dicen es muy cierto, no tenemos elementos todavía para saber hacia dónde se dirige sin tener una referencia. Entonces, y perdón, Javier, o sea, son 3 veces NP. Primero se había hecho un primer ejercicio el 8 de marzo, no fue. Después, en la semana pasada, los rectores de las universidades públicas y privadas lo invitaron también para discutir sus temas, sus propuestas en materia de educación superior, tampoco fue. Y ahora tampoco fue. Y hubo una cuarta, el evento de primera infancia, en donde tampoco se presentó para hacer unos compromisos a favor de la primera infancia. Nos comprometemos a que en cuanto haya alguna presencia en algún foro educativo o les conteste estas 10 preguntas, los invito otra vez y analizamos el tema de López Obrador. Por supuesto. Y ojalá, Javier, que los niños estén al centro. Sea cual sea su plan, que los niños sean la prioridad. Bueno, pues ahorita publico a través de Twitter estas calificaciones. Las va a poner ahí en el salón a ver qué dicen los alumnos, pero de verdad les agradezco que nos traduzcan la importancia de la educación en este país, el proyecto de cada uno, y nos dan ahí una guía muy importante. Seguro los veré muy pronto. Gracias, Marco, por estar por acá. Gracias Alexandra. De verdad, por estar por acá. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a una pausa rápidamente y regresamos a hablar con Víctor Piz para saber qué tenemos